El Club Atlético de Madrid S.A.D. es un club de fútbol con sede en la ciudad de Madrid, en España. Fundado el 26 de abril de 1903, es uno de los clubes activos más longevos de España. Es el quinto equipo que más temporadas ha estado en Primera División, ha disputado 89 de las 94 ediciones, siendo uno de los 10 clubes fundadores de la competición y participantes en la edición inaugural de 1929. Desde 2016 ocupa el tercer puesto en la clasificación histórica del fútbol español. Disputa sus encuentros como local en el Estadio Civitas Metropolitano, con capacidad para 70.460 espectadores. Identificado por sus colores rojos y blancos, de los que recibe el apelativo de rojiblancos, o colchoneros. Es uno de los clubes españoles más laureados, superando la treintena entre títulos nacionales e internacionales. Con 11 títulos ligueros, es el tercer club más laureado de la competición. En la competición nacional de Copa del Rey ha logrado otros 10 títulos, siendo finalista en 9 ediciones más. Además de los mencionados 21 títulos, el club ha ganado 2 títulos de Supercopa de España, junto con otros 3 títulos predecesores de esta competición, siendo el primero de ellos de oficialidad discutida. A nivel continental, es uno de los 8 equipos europeos más laureados en competiciones UEFA. Ha disputado 19 ediciones de Copa de Europa Liga de Campeones, alcanzando 3 subcampeonatos, 9 de Recopa de Europa, logrando un título y 2 subcampeonatos y 24 de Copa UEFA Liga Europa, logrando 3 títulos. Además, se ha proclamado tricampeón de la Supercopa de Europa y campeón en 1975 de la Copa Intercontinental, siendo por ello uno de los 31 clubes reconocidos por la FIFA como campeones del mundo. Ocupa a fecha de 2022 el 9º puesto en la clasificación de coeficientes de la UEFA, y el 6º en la clasificación de rendimiento en la última década. El Atlético de Madrid es uno de los pioneros del deporte femenino en España, cosechando ya grandes éxitos nacionales en los años 1930, en deportes como tenis o hockey. Por lo que respecta al fútbol, fundó su primer equipo femenino en 1989 y alzó su primera liga de primera división en 1990, aunque esa sección femenina, junto con todas las demás secciones polideportivas, masculinas y femeninas, con las que contaba el club y entre las que destacaba la de balonmano, desaparecieron pocos años después. El actual Club Atlético de Madrid femenino fue formado en 2001 y promocionó hasta competir en la Primera División de España. Es uno de los clubes femeninos más exitosos del país, tras conquistar una Supercopa de España, 2 Copas de la Reina y 3 campeonatos de liga consecutivos, a los que hay que sumar el del equipo femenino predecesor. Dispone de un equipo filial masculino que alzó una Copa de la Liga de Segunda División y fue subcampeón de Segunda División, además de contar con un filial femenino. Cuenta igualmente con una academia de fútbol base para ambos sexos, con numerosos éxitos en el país a nivel internacional. Invierte desde 2014 en equipos de fútbol, con el fin de posicionar la marca Atlético de Madrid en el ámbito mundial, habiendo así invertido entre otros en el Atlético Kolkata de India, en el Club Atlético de San Luis de México o en el Atlético Ottawa de Canadá. A nivel social, cuenta con 140.419 socios, de los que más de 60.000 son abonados 17 y 850 peñas, 150 de ellas fuera de España. Además, dispone de más de 60 millones de seguidores en redes sociales en 2023 y es el tercer club de fútbol con más simpatizantes en España, según la encuesta de Statista en 2018. Además, la entidad está entre los 10 clubes del mundo con mayor masa social según su máximo accionista. A nivel económico, ocupa el 11º puesto en la lista de ingresos de los clubes europeos, con una cantidad de 416,2 millones de euros por temporada. Además, la entidad está valorada de forma estimada en 1.600 millones de euros.
En la madrugada del 25 al 26 de abril de 1903, Ramón de Arancibia y Levario, los hermanos Ignacio y Ricardo de Gortázar y Manso de Velasco, y Manuel de Goyarrola y Aldecoa, tras el impacto que había tenido en los estudiantes vizcaínos aficionados del Athletic Club residentes en la capital la victoria del equipo vasco ante el Madrid Fútbol Club en la reciente final de Copa junto con otros compañeros de la madrileña Escuela de Ingenieros de Minas, decidieron fundar un equipo sucursal del club bilbaíno en el entonces número 25 de la calle de la Cruz de Madrid, actual número 21, el cual se denominó Athletic Club, sucursal de Madrid. En cuanto a la vestimenta, al igual que en Bilbao, sería camisa arlequinada, mitad blanca y mitad azul, y pantalón azul, como la del Blackburn Rovers Football Club de Inglaterra. El primer terreno de juego que usó el equipo madrileño fue el Campo del Retiro, y más conocido como Campo del Tiro al Pichón, de la Ronda de Vallecas, hoy Avenida de Menéndez Pelayo. El 2 de mayo disputó su primer partido, entre sus 25 socios para dilucidar su primer equipo titular. Ambos equipos, madrileño y bilbaíno, no podían enfrentarse en partidos oficiales ni participar en la misma competición oficial al ser considerados a efectos el mismo club. El Athletic Club ya competía por defecto en las primeras ediciones de la máxima competición nacional, el Campeonato de España, hoy conocido como Copa del Rey, siendo inviable que lo hiciera por partida doble, con su equipo madrileño y con su equipo bilbaíno, pues la entidad era solo una. De esta forma, fue habitual que en las primeras ediciones disputadas por los vascos se alinearan jugadores de la sucursal de Madrid. Así, la Copa de 1904, vencida por el club bilbaíno, contó con más jugadores convocados del equipo madrileño que del bilbaíno. Dicho esto, su condición de sucursal era peculiar, pues los madrileños contaban con una junta directiva propia y diferenciada de la de los bilbaínos desde el momento de su constitución, lo cual asemejaría al equipo madrileño, jurídicamente, más bien a una filial societaria y o deportiva. El primer presidente fue Enrique Allende, quien dejó el cargo el mismo año 1903, siendo sustituido por Eduardo de Hacha. Después vinieron temporadas muy problemáticas, con dramáticos episodios que incluyeron el asesinato de uno de sus jugadores durante una gira en Argel a manos de la policía. Aunque volvió a ser subcampeón regional las temporadas 1928-29, 1930-31 y 1933-34, en liga su desempeño fue más deficiente, convirtiéndose en el primer equipo de la historia en descender a Segunda División. En la primera edición de la Primera División no hubo descensos, al perder en la última jornada frente al Arenas, lo que unido a una remontada del Europa en los minutos finales de su partido frente al Real Unión supuso que finalizara en última posición la temporada 1929-30. Los aficionados del Real Madrid se mofaron cruelmente de este descenso pagando de su bolsillo una esquela, publicada en varios medios nacionales, certificando la defunción de su máximo rival. El ascenso se haría esperar 4 años. El primer año de la historia del club en segunda el equipo finalizó tercero, sumido en una crisis económica, deportiva y social alarmante y temiéndose su desaparición. Estallaron las críticas contra la directiva, presidida por Luciano Urquijo, para entonces apodado el Dictador, que había aprovechado su mandato para retirar los derechos de voto de los socios, una muestra de presidencialismo que medio siglo más tarde se compararía con la de Jesús Gil, bajo cuyo mandato también se descendería a Segunda División. A finales de noviembre de 1931, dimitió Urquijo y le sucedió una nueva directiva, presidida por Rafael González Iglesias, en la que tuvieron cabida en igualdad viejos y nuevos socios, incluyendo a jugadores. Respecto de estos nuevos socios es preciso recalcar que en aquel mismo año 1931 desapareció el último gran club madrileño campeón de la era amateur, que sobrevivía junto a blancos y rojiblancos como tercer club en aficionados de la capital,
el Racing Club de Madrid. Como había sucedido tras la extinción de otros clubes madrileños en el pasado, los aficionados del recién extinto Club Rojinegro, de marcado carácter antimadridista, aprovecharon la reconstrucción que experimentaba el Athletic de Madrid para incorporarse masivamente como nuevos socios rojiblancos. En enero de 1947 el club pasó a llamarse Club Atlético de Madrid, adoptando además un nuevo escudo, similar al usado en 1917. El primer partido oficial del club bajo el nuevo nombre, disputado el 6 de enero de 1947, correspondió a la derrota por 3-1 contra el Sabadell, jugado en el Estadio Metropolitano. Su primera temporada bajo tal denominación, 1946-47, finalizó con un doloroso tercer puesto, perdiendo el liderato al perder el derbi de la última jornada, siendo goleado por su exjugador Pruden, fichado unos años antes por el club merengue. La temporada siguiente los rojiblancos se cobrarían una importante revancha, en lo que fue la mayor victoria hasta entonces en un derbi frente al Real Madrid, 5-0, partido igualmente recordado por ser el primero en el que se lucieron dorsales en un partido de fútbol en España. Conversión en SAD. La promulgación en España de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte, obligaba a que los clubes de fútbol profesionales, los que militaban en primera y segunda división, con las excepciones de Real Madrid, Barcelona, Athletic y Osasuna, que quedaron exentos de esa obligación por no tener pérdidas en aquellos momentos, una decisión que llegado el año 2021 una conocida sentencia del TJUE confirmaría que supuso la obtención de ayudas fiscales y legales del Estado para esos 4 clubes. Dejaran de ser sociedades civiles y se conformaran como sociedades anónimas deportivas, una nueva modalidad de sociedad anónima que estaba creando dicha ley. De conformidad con el régimen transitorio establecido, con anterioridad al 30 de junio de 1992, los socios del Atlético debían depositar el capital mínimo del club, que se había fijado en la cantidad de 2.060.309.000 de pesetas, a los efectos de esa conversión en SAD. Llegado el caso de que los socios no pudieran hacer frente a ese desembolso, el Atlético descendería a Segunda División B. Los socios no fueron capaces de desembolsar el total de esa cantidad, pero al filo de la medianoche de aquel 30 de junio, Jesús Gil y Enrique Cerezo acreditaron haber obtenido 2 préstamos bancarios, de 1.300 y 650 millones de pesetas, con los que cubrían y suscribían la cantidad pendiente. De esta manera, el 1 de julio de 1992 el club pasó a llamarse Club Atlético de Madrid, SAD, tras la conformación en esa SAD de la cual Jesús Gil se convirtió en máximo accionista y de la que seguiría ejerciendo las funciones de presidencia. Como es evidente, exceptuados quienes fueron capaces de suscribir alguna acción en el proceso de conversión, la mayoría de los hasta entonces socios del club, participantes de la otrora sociedad civil, pasaron a ser meros abonados de la nueva empresa, aunque por razones comerciales se les siguiera denominando socios abonados. Así se llegaría a la temporada 1995-96, Primera Liga con 22 equipos, una de las más importantes del club, ya que por primera vez en su historia obtendría un doblete de Liga y Copa del Rey en la misma temporada. El impacto de este éxito fue mayor por lo inesperado. El equipo lo integraban prácticamente los mismos jugadores que la temporada anterior estuvieron a punto de descender a Segunda División, con la salvedad de los fichajes que pediría el nuevo entrenador, Radomir Anti. El 10 de abril de 1996 el equipo venció por 1-0 al FC Barcelona en el Estadio de la Romareda, con un gol marcado de cabeza por el serbio Pantia pase del lateral del Figeli, proclamándose campeón de la Copa del Rey por 9ª vez en su historia. El 25 de mayo de 1996 el Atlético se adjudicó en detrimento de su perseguidor el Valencia CF el título de campeón de la Primera División de España,
también por novena vez, al derrotar en el Vicente Calderón al Albacete Balompié por 2-0, goles de Simeone y Kiko. La era del cholismo. El exjugador argentino Diego El Cholo Simeone aceptó el cargo de entrenador tras esa destitución, acompañándole el también exjugador Mono Burgos como segundo. Fue presentado oficialmente el 27 de diciembre de 2011, y en su primera rueda de prensa afirmó: "Quiero un equipo agresivo, fuerte, aguerrido, contragolpeador y veloz. Eso que nos enamoró siempre a los atléticos. Vamos en busca de lo que fue nuestra historia, tras lamentada eliminación en Copa ante un equipo que jugaba en Segunda B y en el 11º puesto de la liga, con apenas 60.000 socios, una deuda de 200 millones de euros con Hacienda y encontrándose el Atlético en el puesto 23º del ranking UEFA, las perspectivas de futuro para el club no eran demasiado halagüeñas. Simeone no rehuyó el desafío, sabiéndose predestinado, en tanto que hincha del equipo, a entrenar al Atlético y, con el partido a partido como lema, junto con otras reflexiones igualmente popularizadas. Apenas 5 años después, habiéndose convertido ya en el segundo entrenador con más partidos en la historia del club, solo por detrás de Luis Aragonés, se habían superado los 100.000 socios, no existía la deuda con Hacienda, si bien sí frente a otros acreedores, y se escalarían 22 puestos en el precitado ranking, instaurando a nivel deportivo su citada filosofía de juego, que sería internacionalmente alabada. Este cambio de dirección comenzó a fraguarse en aquella primera media temporada con Simeone al frente del equipo. En Liga, se recondujo la situación y el Atlético finalizó quinto. Pero sería a nivel europeo donde se produciría la mayor alegría, al establecer un récord que culminaría en la temporada siguiente, cuando el 8 de noviembre de 2012 se encajó una derrota contra el Académica de Coimbra. Desde que el 1 de noviembre de 2011 ganara al Udinese Calcio, el Atlético consiguió encadenar 16 victorias consecutivas en competiciones europeas, superando las 11 logradas por el Ajax de Ámsterdam en 1987-88 y por el Fútbol Club Barcelona en la temporada 2002-2003. Como parte de esa racha, se alzó un nuevo título. En la Liga Europa 2011-12 el cuadro madrileño fue eliminando al Lazio, al Beşiktaş, al Hannover 96 y al Valencia. Así, el conjunto rojiblanco llegaba a su tercera final europea en los 3 últimos años, disputada el 9 de mayo de 2012, en el Arena Național de Bucarest en Rumanía, frente al Athletic Club. El logro mereció especial elogio considerando que, tras la reconstrucción del equipo, solo 7 jugadores de la plantilla habían formado parte de la que ganó la competición apenas 2 años atrás: Domínguez, Salvio. Los únicos que jugaron en ambas finales: Perea, Antonio López, Thiago, Asenjo y Assunção. Al inicio de la temporada 2014-15, en su condición de vigente campeón de liga, el Atlético volvió a saborear un nuevo título oficial, venciendo nuevamente al Real Madrid, que acudía como campeón de Copa del Rey, en la final de la Supercopa de España. El empate 1-1 en el Bernabéu, gol para los rojiblancos de Raúl García, y la victoria por 1-0 del Atlético, gol de Manduki a pase de Griezmann, en el partido de vuelta disputado en el Calderón, supuso el fin de una racha de 15 años sin victorias en partidos oficiales ante su clásico rival actuando en casa. Eso es todo por el video de hoy. No olvides suscribirte y ver los videos anteriores. Hasta la próxima.